En la quietud de la noche, cuando la ciudad se sume en el silencio y las sombras toman forma, hay quienes permanecen en pie. Los veladores, esas almas solitarias que recorren los rincones oscuros de edificios vacíos, son los únicos testigos de lo que se oculta en la penumbra. Están expuestos a presencias que la mayoría de los mortales no puede percibir. Algunos lo llaman intuición, otros lo consideran simple superstición, pero lo cierto es que los veladores viven atrapados entre el mundo de los vivos y los ecos de algo que nunca se fue. La paranoia, el miedo y la sensación de estar siendo observados son solo el principio. Pero, ¿qué ocurre cuando esas presencias se vuelven reales? Cuando la oscuridad deja de ser solo una sensación y comienza a moverse, a respirar, a acercarse. Los veladores enfrentan lo que otros ni siquiera se atreverían a imaginar, una batalla constante contra lo inexplicable, contra algo que no pertenece a este mundo. Esta es la historia de lo que sucede cuando el trabajo nocturno de vigilar un lugar se convierte en una pesadilla sin fin. Era una noche sin luna, la ciudad sumida en un silencio que cortaba la respiración. Caminaba solo, con pasos pesados, como si cada uno de ellos fuera más difícil que el anterior. Mi nombre es Martín, y aquella noche estaba por enfrentar algo que cambiaría mi vida de una forma que jamás imaginé. Mi trabajo de velador me llevaba a lugares vacíos y solitarios, donde el silencio era tan denso que podía escucharlo, como si fuera una presencia más. El edificio donde me encontraba aquella noche era uno de esos lugares olvidados, uno de esos edificios que la gente evitaba mencionar, como si hablar de él pudiera atraer la maldad que residía en su interior. Lo había aceptado sin pensarlo mucho. No había otra opción. La plata era buena, y la oferta venía de un conocido de la ciudad. Un lugar cerrado, solitario. Sin más instrucciones que quedarse allí, vigilante, hasta el amanecer. Solo una noche, me dijeron. No es nada grave. Al llegar, la puerta del edificio crujió, y un aire helado me golpeó el rostro. El polvo cubría todo como un manto. Lo primero que noté fue el silencio absoluto, como si ni las sombras quisieran moverse. El lugar no parecía haber sido tocado por el tiempo. Sus paredes, desmoronadas, emitían una vibración constante, como si estuvieran respirando, como si el edificio estuviera vivo, esperando. Entré y el aire pesado me envolvió al instante. No sabía por qué, pero algo en mi interior me decía que no debía estar allí. Los pasillos parecían alargarse y retorcerse, la luz débil apenas iluminaba el camino. Cada paso que daba resonaba en el vacío, aumentando la sensación de soledad. El lugar parecía tener una presencia, algo que no podía ver, pero que me observaba desde cada rincón. Tomé mi puesto en una esquina, cerca de una ventana rota por donde la luz de la luna entraba con dificultad, iluminando las sombras al otro lado de la habitación. Intenté concentrarme en el reloj, mantenerme alerta, pero algo en el aire, en el lugar, me desestabilizaba. La calma se rompió cuando una corriente fría atravesó la habitación. Sentí que algo había cambiado. La temperatura descendió de golpe, y la atmósfera se cargó con una sensación de opresión, como si algo estuviera a punto de ocurrir. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. Sin embargo, esa incomodidad, esa presencia, se hacía más palpable con cada segundo que pasaba. Fue entonces cuando escuché los pasos. Al principio pensé que eran mis propios pasos resonando en el suelo, pero no. Eran pasos lentos, pesados, que venían de algún lugar más allá de la oscuridad. El sonido se acercaba, como si alguien estuviera caminando en la dirección en la que me encontraba. Cada paso se sentía más cercano, más real, y mi piel se erizó. Me quedé completamente quieto, el miedo comenzaba a apoderarse de mi cuerpo, pero algo en mi interior me decía que debía mirar. Cuando lo vi, su figura no tenía forma. Solo un contorno oscuro que parecía deformarse y distorsionarse con cada parpadeo. Era alto, delgado, y lo único que podía distinguir eran sus ojos. No veía su rostro, solo dos puntos brillantes que me atravesaban. En ese momento supe que lo que estaba frente a mí no era humano. No había nada que pudiera hacer, ni siquiera gritar. El miedo me paralizaba. Me quedé allí, observando mientras la figura se deslizaba hacia mí, sin hacer el menor ruido. Cada paso que daba en el aire frío hacía que el silencio se rompiera de manera sutil, pero espantosa.
Mi respiración se volvió difícil, cada vez más entrecortada. Sentía el peso de su mirada, como si pudiera leer mis pensamientos, como si ya supiera todo sobre mí. A medida que avanzaba, el aire se hacía más pesado. Mi cuerpo reaccionaba de una forma que no entendía, el sudor frío empapaba mi espalda, y mi corazón latía tan fuerte que pensaba que se iba a escapar de mi pecho. No podía apartar la vista de aquella figura. Mi mente gritaba que corriera, que huyera, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en su mirada, en su presencia, en ese horror indescriptible que crecía con cada segundo que pasaba. La figura se detuvo a unos pocos pasos de mí, tan cerca que podía sentir la presión en el aire. Estaba allí, observándome, esperando algo. La tensión era insoportable. El tiempo parecía haberse detenido, mi respiración ya no me pertenecía. Estaba completamente solo, pero sabía que algo estaba con él en ese instante. Entonces, un ruido ensordecedor rompió la quietud. La figura desapareció, desvaneciéndose en el aire, como si nunca hubiera existido. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Algo había cambiado. El miedo se había quedado conmigo, impregnado en la habitación. El edificio, ahora más que nunca, parecía estar vivo, respirando, esperando. Mi mente no podía procesar lo que había sucedido. ¿Era real? ¿O había sido mi mente jugando trucos? No lo sabía, pero una cosa era segura, algo oscuro había estado allí conmigo, algo que no quería que me quedara hasta el amanecer. El tiempo pasó lentamente. Sentí que estaba atrapado en un lugar del que no podía salir, una pesadilla que se había hecho carne. Cada paso que daba parecía más pesado, como si el edificio me absorbiera, como si ya no pudiera escapar de lo que había presenciado. No sabía si quedarme o huir. Solo estaba seguro de una cosa, el amanecer nunca llegaría para mí esa noche. El tiempo continuó arrastrándose con una lentitud espantosa. Cada segundo se sentía como una eternidad, pero, a pesar de todo, el amanecer no llegaba. La atmósfera en el edificio era pesada, cada rincón parecía tener su propio peso, como si el lugar entero estuviera tratando de atraparme, de aplastarme bajo su opresión. En cada esquina, en cada grieta en las paredes, sentía que algo me observaba. Algo que no quería que me fuera. Lo peor de todo es que no sabía si realmente había visto lo que vi o si mi mente había sido la culpable. No había más ruidos, ni movimientos extraños, pero el terror seguía allí, flotando en el aire. El miedo me atenazaba con cada respiración, con cada latido de mi corazón. Estaba atrapado, no por las paredes de este lugar, sino por lo que había presenciado, por la sensación de que, en cualquier momento, aquello podría volver. Y cuando lo hiciera, no sería solo una sombra. Mis ojos, nublados por el terror, intentaban encontrar algún tipo de salida, alguna forma de salir de allí sin ser consumido por lo que estaba viviendo. Pero el edificio seguía respirando, y yo estaba atrapado en su ritmo, en su horror. El tiempo no era mi aliado, sino mi enemigo, y sabía que no podría quedarme allí mucho más. La sensación de que algo me acechaba, de que no estaba solo, aumentaba. Mi mente comenzó a desmoronarse bajo el peso de la incertidumbre. Miraba a mi alrededor, tratando de encontrar un resquicio, un indicio de que había algo más allá de la penumbra, algo que me diera esperanza. Pero la luz que se filtraba por la ventana rota apenas tocaba el suelo. Solo me ofrecía una luz tenue que no lograba disipar las sombras que se acumulaban en las esquinas de la habitación. El miedo se había apoderado de mí por completo. No podía pensar con claridad, no podía encontrar una razón para quedarme. Solo quería salir de allí, salir a cualquier precio, incluso si eso significaba renunciar a todo lo que había sido. Ya no podía seguir más. Mi mente había alcanzado su límite. Fue en ese momento cuando escuché los pasos nuevamente. No los pasos suaves y lejanos de antes, sino pasos fuertes, decididos, que resonaban como si fueran de alguien que no tenía prisa, pero sabía que yo no podía escapar. Los pasos venían desde el pasillo, y mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Mi corazón dio un vuelco, y mi respiración se aceleró. No podía moverme, no podía pensar. Solo podía escuchar esos pasos acercándose. Me quedé allí, inmóvil,
sin poder apartar la vista de la negrura. Los pasos llegaron hasta la puerta, y me di cuenta de que no estaba solo. Algo estaba fuera, algo que había estado esperando todo este tiempo para aparecer, algo que no tenía forma, pero que podía sentir. No era una sombra. Era algo mucho más antiguo, más primitivo. De repente, la puerta se abrió lentamente. Mi cuerpo reaccionó al instante, pero no pude moverme. Estaba paralizado por el miedo. Aquella figura, la misma que había visto antes, apareció en la entrada. Su presencia era tan aplastante que la misma luz que entraba por la ventana parecía desvanecerse al contacto con ella. No la vi con claridad. Solo vi esos ojos brillantes que me atravesaban. Me sentí pequeño, insignificante ante su presencia, como si fuera una hormiga bajo el pie de algo mucho más grande. La sensación de que estaba siendo observado por algo que no tenía ni principio ni fin me inundó por completo. Fue entonces cuando mi mente comenzó a colapsar. La imagen de aquella figura, su mirada fija en mí, hizo que todo mi ser se desmoronara. No podía soportarlo más. El terror me había invadido de tal manera que mis pensamientos eran confusos, distorsionados. Mi respiración era irregular, y mi visión comenzaba a nublarse. La figura avanzó hacia mí, lenta, pero con una calma perturbadora. No dije nada. No podía. Mi voz estaba atrapada en mi garganta, y el miedo me había robado la capacidad de pensar o de actuar. Era como si todo lo que había vivido hasta ese momento fuera solo un preludio de lo que estaba por ocurrir. La figura se detuvo frente a mí, tan cerca que podía sentir el aire a su alrededor helando mi piel. Estaba a punto de sucumbir al miedo, a dejarme consumir por esa presencia. Todo a mi alrededor se desvanecía. La figura ya no era solo una sombra, sino un vacío, una oscuridad hecha carne que quería tragarse todo a su paso. Entonces, algo en mi interior se rompió. No podía soportarlo más. No podía quedarme allí, atrapado en ese lugar, siendo consumido por el terror. Sin pensarlo, di un paso hacia atrás, intentando escapar. Pero algo me detuvo. Una fuerza invisible me sujetó con tal fuerza que me sentí como si estuviera atrapado por las paredes del propio edificio. Y en ese momento, una voz resonó en mi cabeza. No era una voz que pudiera escuchar, sino una que sentí, profunda, como si fuera parte de mi ser, pero ajena a la vez. Renuncia. No sigas más. Era un consejo. No sabía de dónde venía, pero sabía que tenía que seguirlo. Algo dentro de mí, una chispa de racionalidad, entendió que ya no podía continuar. La desesperación me consumía, y no había forma de salir de allí sin que esa presencia me devorara. Con un esfuerzo sobrehumano, me aparté de la figura, me lancé hacia la puerta y, sin mirar atrás, corrí a través del pasillo oscuro. No me detuve. No miré. No quería saber si me seguía. Solo quería salir. Finalmente, logré llegar al exterior, donde la fría brisa de la noche me golpeó la cara como un alivio. Respiré profundamente, y me encontré de pie en la calle, mirando al edificio. Estaba afuera, pero algo dentro de mí me decía que no estaba a salvo. Renuncié a mi trabajo esa misma noche. No regresé a ese lugar, no volví a ese edificio maldito. Pero la imagen de esa figura, de esos ojos brillantes, nunca me dejó. Mi mente sigue atormentada, atrapada en esos recuerdos, en esos pasos que resonaban en la penumbra, en la sensación de que, tal vez, no estoy solo, y que aquello, lo que vi, nunca me dejará en paz. A veces, en las noches más oscuras, siento que sigue allí, observándome, esperando. No sé si realmente fue una alucinación o si ese lugar está maldito, pero sé que algo en mí cambió esa noche. Y, aunque ya no trabajo allí, el terror sigue siendo parte de mi vida, un compañero silencioso que me sigue, siempre presente, acechando, esperando el momento en que vuelva a caer en la penumbra. Lo que se vivió esa noche va más allá de una simple leyenda. Es un recordatorio de que hay lugares en los que lo aterrador no se limita a apoderarse del espacio, sino que se introduce en la mente, destroza la razón y consume el alma. Al final, lo que debería haber sido solo un trabajo se transformó en una condena, una pesadilla interminable.
El velador abandonó ese puesto, sí, pero lo que vivió esa noche jamás lo dejó. Cada sombra en su camino, cada ruido en la noche, lo hace recordar lo que ocurrió en ese edificio. La realidad y la pesadilla se entrelazan, y ahora no hay lugar donde se sienta a salvo. ¿Acaso crees que hay una forma de escapar de algo así? ¿O los ecos de lo vivido seguirán persiguiéndolo por siempre? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si esta historia te dejó con el alma en vilo, suscríbete para seguir explorando los rincones más aterradores de la realidad. Nos vemos en el próximo episodio. Esto es El Culto al Relato, hasta la próxima pesadilla.